En una vida matrimonial apropiada, después de unos 50 años de estar juntos, la pareja llegan a parecerse mucho el uno con el otro. Son iguales. Tienen los mismos hábitos, el mismo trabajo, descansan juntos, tienen el mismo carácter. En muchas cosas son iguales. Así también, finalmente, todo el pueblo escogido llegará a ser igual a Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En 1983, Witness Lee concluyó el Estudio Vida de Éxodo después de casi 4 años. Una obra que incluye 185 mensajes y 1,900 páginas. En el párrafo final del último mensaje, el hermano Lee escribió lo siguiente: agradecemos al Señor por lo que hemos visto en los libros de Génesis y Éxodo. Los santos que han estado con nosotros durante todos estos años no pueden seguir siendo los mismos. Estoy convencido de esto. La eternidad revelará lo que el Señor ha hecho en nosotros para cumplir su propósito eterno. Alabado sea el Señor por la gloriosa conclusión de Éxodo. Y nosotros, queridos radioescuchas, hemos llegado también al último mensaje del Estudio Vida de Éxodo. Y en esta ocasión nos acompaña Eric Romero para ayudarnos a dar la conclusión de esta obra maravillosa acerca de un libro de la Biblia que nunca más será igual para nosotros. Bienvenido, Eric. Gracias, Víctor. Estoy agradecido de poder participar en este programa, en el cual tendremos la oportunidad de ver la consumación del edificio de Dios y la consumación de la economía de Dios con respecto al libro de Éxodo. Además, consideraremos algunos asuntos cruciales del plan de Dios que se revelan en este libro, tales como la Pascua, los 10 mandamientos y el tabernáculo. Por la gracia de Dios, hoy esperamos repasar 3 temas sobresalientes del Estudio Vida de Éxodo, los cuales contienen todos los demás puntos de Éxodo. Para el primer segmento, acerca de la Pascua, hemos seleccionado un mensaje que relaciona este tema con el Nuevo Testamento, donde vemos que Cristo es nuestra verdadera Pascua. En Juan 1:29, la Escritura dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otro versículo está en 1 Corintios 5:7, que dice: Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Con estos versículos comenzamos el último mensaje del Estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. Adelante. In the whole Bible, En toda la Biblia, there is not one page no existe ni una sola página that describes the redemption of Christ so clearly que describa la redención de Cristo tan claramente como en Éxodo 12. En ninguna otra parte de las Escrituras podemos encontrar un relato tan detallado de la redención de Cristo como la Pascua. La razón es que Dios desea que conozcamos la redención de Cristo de una manera tan completa que nunca podamos olvidarla. La Pascua nos presenta un cuadro de la redención de Cristo. Cuando usted mira este cuadro, necesita acudir a otras porciones de la palabra, particularmente el Nuevo Testamento, para poder interpretarlo correctamente. Todos debemos ver un cuadro claro de la redención de Cristo. El Nuevo Testamento revela diferentes aspectos de la redención, pero estos no están sistematizados de una manera doctrinal. Juan 1:29 dice que Cristo es el Cordero de Dios.
Y en 1 Corintios 5:7, Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Pablo no dice que Cristo es el Cordero Pascual, sino que Cristo es nuestra Pascua. Pero ¿cómo podía la Pascua ser sacrificada? Esta es la respuesta. Cristo no es solamente el Cordero Pascual, sino también todos los aspectos de la Pascua. La Pascua significa que el juicio de Dios pasa sobre nosotros. Según el relato de Éxodo 12, Dios pasó por encima de los hijos de Israel porque la sangre del Cordero Pascual había sido untada en el dintel y en los postes de sus casas. Los hijos de Israel habían recibido el mandato de comer la carne del Cordero en sus casas. Esto indica que la casa sería la cubierta dentro de la cual podían comer la carne del Cordero Pascual. La casa que los cubría debía tener sangre untada en el dintel y en los postes. Cuando Dios vio la sangre, Él pasó por encima de los hijos de Israel. Por tanto, el hecho de pasar por encima se debía a que la sangre había sido untada en ella. Sin embargo, Pablo nos muestra que la Pascua no se relaciona solamente con la sangre, sino con Cristo mismo. ¿Hoy estamos bajo la sangre o estamos en Cristo? Piensen. El Nuevo Testamento afirma en muchas ocasiones que estamos en Cristo. Según 1 Corintios 1:30, Dios fue el que nos puso en Cristo. Puesto que estamos en Cristo, Él se convierte en nuestra Pascua. Esto significa que antes de poder ser nuestra Pascua, Cristo primero debe ser nuestra cubierta. Nuestra cubierta hoy día no es la sangre, sino Cristo mismo. En Éxodo 12, la Pascua se basaba en la sangre, pero hoy en día nuestra Pascua se basa en Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo dijo que Cristo es nuestra Pascua. Eric, muchos estudiosos de la Biblia usan Juan 1:29 para afirmar que el Cordero Pascual es un tipo de Cristo y su obra redentora. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que no solo el Cordero es un tipo de Cristo, sino toda la Pascua. ¿Por qué es importante entonces hacer tal distinción? Es importante ver que la Pascua no solo se relaciona con un Cristo histórico que vino como nuestro Redentor y sufrió una muerte sustitutiva como nuestro Cordero Pascual, quien derramó su sangre y llevó nuestros pecados a la cruz en su cuerpo. Según 1 Corintios, también vemos que este Cristo, quien es la realidad de la Pascua, nos fue dado para nuestro disfrute diario. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5:8 que celebremos la fiesta. Cristo no solo derramó su sangre por nuestros pecados, sino que Él mismo es la fiesta de la Pascua con todos sus elementos y aspectos. Cristo es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que dura el transcurso completo de la vida cristiana. Una vez comprendemos la distinción que Pablo hace entre el Cordero Pascual y la Pascua, sentimos más aprecio por la obra que Cristo efectuó en la cruz. Bajo la luz de la palabra, vemos que Cristo no solo es el Cordero, sino también nuestra Pascua, para que nosotros lo disfrutemos y lo experimentemos diariamente durante toda nuestra vida cristiana. El siguiente punto principal que abordaremos en el mensaje de hoy es cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, o sea, la ley. Moisés fue llamado por Dios al monte Sinaí, y allí Dios le entregó los 10 mandamientos grabados por su propia mano en 2 tablas de piedra. Así que veremos otra vez este pasaje con un contexto totalmente fresco. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. When God gave His law to His chosen people, Cuando Dios le entregó la ley a su pueblo escogido, God's intention was Dios deseaba que ellos llegasen a amarlo a Él. 4 profetas
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas se refieren a Dios como esposo de los hijos de Israel y a los escogidos de Dios como la esposa. Estos 4 profetas vivieron en tiempos distintos y en lugares diferentes, pero tenían el mismo concepto. Para los religiosos puede parecer muy extraño, hasta ofensivo, decir que Dios tiene una esposa. No obstante, la Biblia habla claramente de Dios como el marido. Todos los creyentes saben que Dios es el Creador, es el Redentor y el Salvador, pero muchos no se dan cuenta de que Dios también es su marido y su pueblo es su esposa. Esta es la revelación en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento. Pablo se dirigió a la iglesia en Corinto y dijo: «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». El Nuevo Testamento enseña que la iglesia está compuesta de todos los creyentes, y esta iglesia es la esposa de Cristo. Asimismo, Israel en el Antiguo Testamento estaba casada con Dios, desposada con Él. Aún los 10 mandamientos eran como una clase de compromiso, era un compromiso nupcial. ¿Qué cosa es comprometerse? Comprometerse significa tener un compromiso entre 2 personas juntas para casarse. Y finalmente Dios y su pueblo escogido llegarán a ser uno por medio de este compromiso. En una vida matrimonial apropiada, después de unos 50 años de estar juntos, la pareja llegan a parecerse mucho el uno con el otro. Son iguales. Tienen los mismos hábitos, el mismo trabajo, descansan juntos, tienen el mismo carácter. En muchas cosas son iguales. Así también, finalmente, todo el pueblo escogido llegará a ser igual a Dios. Se han escrito innumerables mensajes y se han dado muchos sermones a través de los siglos acerca de los 10 mandamientos. Esto es, la ley que fue entregada a Moisés. Pero el que los 10 mandamientos sean un compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo es simplemente una visión totalmente única a este ministerio. Así que le pregunto, ¿qué clase de implicación tiene esto para nosotros? Dios está buscando tener una relación muy especial con su pueblo escogido, el que seamos su esposa. Él no está buscando personas que guarden la ley, ya que esto no es algo dulce para Él. Aun si nosotros pudiéramos guardar la ley y fuéramos justos, basados en los requisitos jurídicos de la ley, eso no satisfaría el corazón de Dios. Podemos decir que eso satisfaría su atributo de justicia. Pero, ¿qué hay en el corazón de Dios? Dios desea casarse. Él desea tener un complemento, así como Eva era el complemento de Adán. En términos del Nuevo Testamento, podemos decir que Dios el Padre desea preparar una fiesta de bodas para su Hijo, quien es el novio. Entendemos, a la luz de la tremenda revelación que existe en la Biblia, desde el principio hasta el fin, que Dios entregó la ley a su pueblo como un contrato matrimonial. De hecho, la Biblia es el relato de un romance divino entre Dios y el hombre. Nuestro Dios de amor es un Dios romántico. Y esto lo decimos con toda reverencia, pues Dios es santo. Y su venida en Cristo tenía como fin buscarnos y salvarnos de tal manera que nosotros fuéramos redimidos, regenerados, transformados y edificados para llegar a ser su complemento, su novia, su esposa. Y cuando la novia esté lista y preparada, ese será el momento en que el Señor regresará. No tengo las palabras adecuadas para explicar el sentimiento que está dentro de mí respecto a todo lo que esto implica. Cuando Dios le entregó las tablas de la ley a su pueblo, este fue un compromiso matrimonial que se sitúa en el centro, no solo de la revelación divina, sino en el centro del deseo del corazón de Dios.
Esto nos inspira y nos motiva a ver que Dios desea que nosotros abramos nuestro ser a Él, que lo amemos, que reconozcamos que no podemos hacer nada, absolutamente nada sin Él, y que sin Él no hay manera alguna de que podamos guardar la ley. Por lo tanto, abrimos nuestro ser a Dios para que Él se infunda en nosotros y mora en nosotros como espíritu vivificante. Y de esta manera, podemos cumplir la ley de manera orgánica y viviente. Así, podremos crecer en la vida divina y ser edificados juntamente con otros para llegar a ser la novia de Cristo, su esposa, que se prepara para la fiesta de bodas. Realmente esto es el ministerio en sus profundidades intrínsecas. Y este ministerio está dedicado a la consumación de este romance divino. Amamos al Señor Jesús, lo disfrutamos a diario y nos estamos preparando para ser su novia y casarnos con Él. Eric, pienso que este entendimiento cambia nuestra perspectiva en cuanto a la ley. La ley no es simplemente un código de exigencias, sino que es un contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Dios desea casarse con una novia, la cual ha sido redimida, regenerada, transformada y glorificada. Y además, esta novia se ha preparado para la fiesta de bodas del Cordero. Y es por ello que este mensaje realmente condensa o encapsula la esencia de este ministerio. Este ministerio nos presenta la revelación divina hallada en las Escrituras y nos revela también el corazón de Dios. Y entonces, ¿qué puede ser más precioso que esto? ¿Y qué misericordia hay mayor que esta? ¿Y qué gracia sobrepasa esta? No puedo más que decir que es realmente maravilloso ser llevados por el Espíritu, mediante la palabra, a conocer el deseo del corazón de Dios. Y esto debe conmovernos y despertar en nosotros un espíritu de búsqueda y un corazón que ame a la Biblia, a fin de que podamos cumplir el deseo de Dios. Dios desea casarse con nosotros, los creyentes, y tener una vida matrimonial con nosotros por toda la eternidad. Bueno, Eric, no podríamos dar una conclusión apropiada del libro de Éxodo sin hablar acerca del tabernáculo, y este es el tema del último segmento de Witness Lee. Escuchémoslo. Of course, in John 20, Por supuesto, en los escritos de Juan, the word tabernacle was used twice. la palabra tabernáculo es usada 2 The veces. first time in John, La primera es en Juan 1:14, cuando dice, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Cuando Cristo estaba en la carne, Él era el tabernáculo de Dios en la tierra. Cuando iba a ser crucificado, Cristo les dijo a los judíos que si destruían ese templo, Él lo levantaría en 3 días. Después de la resurrección de Cristo, este tabernáculo fue agrandado. Pero, ¿cómo sucedió esto? El tabernáculo se agrandó porque la iglesia llegó a existir en ese momento. Después de la resurrección de Cristo, la iglesia es el tabernáculo. Este tabernáculo tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, que es la morada final de Dios. Este es el agrandamiento de la iglesia, y la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Ahora bien, como mencionamos, el libro de Éxodo puede ser dividido en 2 partes principales. La primera parte consta de los capítulos 1 al 24 y la segunda de los capítulos 25 al 40. Los primeros 24 capítulos relatan la preparación y los últimos 16 capítulos relatan la construcción del tabernáculo. Los 9 primeros versículos de Éxodo 25 son cruciales. Cuando empezamos a leer este capítulo, quizás no prestemos la adecuada atención a estos versículos. Quizás tengamos poco interés en los distintos materiales mencionados. En 25 del 1 al 9,
No se recalca el mobiliario, el arca, el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes de proposición, el lavacro y el altar, sino que se da énfasis al tabernáculo. En el versículo 8, el Señor dice: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Este santuario es el tabernáculo como morada de Dios. Este santuario tipifica a la iglesia. Según el contexto podemos ver que este santuario no es una persona individual, sino un pueblo corporativo, pues Dios habla de morar en medio de ellos. Estos versículos se relacionan con la visión del tabernáculo y no con la visión del arca. Ciertamente el arca tipifica al Cristo individual. No obstante, el tabernáculo tipifica tanto al Cristo individual, la cabeza, como al Cristo corporativo, el cuerpo. El Nuevo Testamento revela claramente que el Cristo individual es la cabeza, pero esta cabeza debe tener un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. En Efesios 1, 22 y 23, Pablo habla de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Éxodo no vemos solamente el arca Cristo, sino también el tabernáculo Cristo, no solamente un Cristo individual, sino también el Cristo corporativo. Quisiera mencionar que este segmento lo seleccionamos a manera de palabra de conclusión porque da una visión muy fácil de comprender. Eric, ¿podría usted entonces repasar el tema del tabernáculo tal y como está desarrollado en las Escrituras? Sí. El primer tabernáculo, en tipología, se halla en el libro de Éxodo. Y el segundo tabernáculo, que es la realidad o cumplimiento, lo encontramos en Cristo y la iglesia. Y la consumación de toda la Biblia está en el libro de Apocalipsis. Allí consuman tanto la tipología como el cumplimiento del tabernáculo, tal como se ve claramente en la Nueva Jerusalén, el tabernáculo final. Este tabernáculo final, glorioso y consumado, es la morada eterna de Dios. Nosotros, los redimidos, quienes estamos siendo mezclados con el Dios triuno procesado y consumado, seremos el tabernáculo eterno, la morada eterna de Dios, la Nueva Jerusalén. La tipología del tabernáculo está en Éxodo, y el cumplimiento o realidad del tabernáculo lo encontramos en los libros del Nuevo Testamento, en especial los Evangelios y las Epístolas. Toda la progresión de la revelación divina y toda la progresión de la vida cristiana en la salvación orgánica que Dios efectúa culminan en el tercer tabernáculo, la Nueva Jerusalén, la cual es el cumplimiento de la tipología y la consumación de la realidad. Esta es la meta del Dios que edifica, y nosotros seremos sabios si hacemos de la Nueva Jerusalén nuestra meta también, en cuanto a nuestra vida y obra cristianas. Agradezco al Señor que Él nos haya presentado la revelación divina contenida en el libro de Éxodo de una forma tan clara y práctica para nuestra vida diaria. Gracias, Eric, por esta conclusión. De nada, es un privilegio estar aquí. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.